Nos encontramos junto a María José Sochi, referenta de Movimientos Libres del Sur, por supuesto, aquí del departamento San Martín. Majo, bueno, hacía bastante que no nos encontrábamos, como siempre, un placer. Gracias por recibirnos. Muchas gracias, como siempre, Santi, un gusto, Pablo. Sí, en esta coyuntura política generalmente nos encontramos en estas instancias, ya definido las generales y con este camino al balotaje. Nosotros desde Libres del Sur hemos expresado nuestra posición política de cara al balotaje en un apoyo que no significa un cheque en blanco para el candidato Sergio Massa, haciendo, digamos, una evaluación, como ya lo veníamos marcando, digamos, luego de que nuestro candidato quede afuera de la segunda ronda de Jesús Escobar, que era nuestro candidato propio. Justamente llevamos candidato propio porque no estábamos de acuerdo con ninguna de las posiciones, ni tampoco con el Unión por la Patria, justamente por diferencias, sobre todo marcadas en el tema económico y de las relaciones con el Fondo Monetario. Bueno, lo expresamos en varias oportunidades. Pero ahora ya definido y sobre todo, digamos, con la posición del movimiento perdedor, que fue Juntos por el Cambio, al asociarse, vamos a llamarlo así directamente, con el candidato libertario Milei, muchísimo más claro nos queda que ese no es el camino, pero sobre todo, y vuelvo a repetir, no como un cheque en blanco hacia Massa, sino en defensa. Hoy justamente se cumplen 40 años desde que volvimos a votar después de la dictadura. Todos los derechos y todo lo que nos ha costado y todos los derechos que hemos conquistado durante estos 40 años, que no fueron regalo de ningún gobierno, sino que fueron una lucha del pueblo argentino, muchas veces en la calle para conseguir estas leyes que son en este momento derecho. Todo eso está en riesgo con esta nueva agrupación, que de nueva no tiene nada, solo el nombre y toda la parafernaria que lo rodea, además de la cara del principal candidato, sino que son recetas las que traen, que ya se han implementado en la Argentina. Si rascamos un poquito en todas las listas que lleva en todas las provincias, son personeros que han participado de las épocas más nefastas de nuestro país, incluido gente que estuvo durante la dictadura, en el Menemato, en la Alianza, o sea, gente que ha sido culpable y responsable de los peores momentos que ha atravesado el pueblo argentino y sobre todo la clase media y la clase media pauperizada, que en este momento en el país somos más del 50% del país, ¿no? Entonces, haciendo esa lectura, no hay forma, digamos, que nosotros no nos posicionemos, no solo diciendo que no hay que votar a Milei, como veníamos diciendo hasta ahora, sino que directamente dándole el apoyo a Massa. Majo, entonces ustedes desde Libres del Sur, por supuesto, consideran que en este contexto tan particular, los 40 años del retorno de la democracia argentina, no es factible, digamos, no tomar partido en este escenario. Claro, nos parece que son momentos, somos muy respetuosos obviamente de los otros partidos políticos, incluido, por ejemplo, el radicalismo, que ha tomado una posición que a nosotros también nos parece correcta dentro de lo que significa el radicalismo, ¿no? Que decir que a los 40 años de la democracia no podemos apoyar un candidato, por ejemplo, que ha insultado o que ha utilizado la cara del dirigente máximo Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, como bolsa de Putin, o sea, para hacer boxeo, relatado por el mismo candidato, muy respetuoso, ha sido no solamente con Alfonsín, sino con muchos valores, como las Malvinas, como la soberanía en nuestro país. Bueno, ya todo el mundo más o menos conoce, obviamente no podemos estar de acuerdo con eso, pero vuelvo a insistir, la mayoría, yo diríamos el 90% de la clase política de este país ya se ha expresado en contra de Milei. Algunos dándole el apoyo explícito y otros, como en el caso, por ejemplo, del radicalismo, parte del PRO, la izquierda o lo que fuere, diciendo que Milei es el límite. Digamos, llamando a no votar. Muchísima gente, por ejemplo, llamar en voto en blanco. En algunos casos, la dirigencia, digamos, ha llamado a votar en blanco, pero son los electores, son los ciudadanos, son las ciudadanas y los votantes los que van a terminar definiendo.
por más que nosotros como dirigentes podamos tener una posición, después obviamente no somos los dueños de los afiliados ni de los militantes, sino que cada ciudadano va y vota en consecuencia de sus ideas. Majo, me interesa saber, y seguramente un análisis que habrán hecho, por supuesto personal o el mismo desde el partido, ¿a qué atribuyen este cambio en la tendencia que se dio en las elecciones generales? Es decir, en esta subida importante del candidato Sergio Massa, en ese especie de estancamiento del candidato Javier Milei, ¿qué lectura hacen particularmente de ese resultado? En realidad es muy, muy móvil el humor de los argentinos en este momento y sobre todo hay una gran tendencia de las encuestadoras a guiarse, de las encuestadoras y del periodismo en general, de guiarse por las redes sociales. Y esto es una tendencia también muy libertaria, digamos, lo dijo Milei en una de en las últimas entrevistas que dio. Él hacía gala, digamos, de la cantidad de me gusta o una cuestión así de veces que se retuiteó o algo así. Digamos, esos no son votos. Los votos, digamos, el convencimiento se hace en la calle, la militancia se hace en la calle, más allá que son importantes obviamente las redes, son parte de la realidad y tenemos que estar ahí presentes y estar viendo y siguiendo lo que acontece en la virtualidad, pero lo importante es lo que acontece en el territorio, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Si bien había una tendencia de Kicillof por encima, digamos, del resto de los candidatos, la mayoría de las encuestadoras no daban los números que finalmente le dieron a Kicillof. O sea, o la gente mintió en las encuestas, o las encuestas estuvieron mal hechas, o se guiaban por la red, no sé. Pero la realidad básicamente es que el 45% de los bonaerenses votaron a Kicillof. Y después otra cuestión que tampoco se veía venir y que evidentemente fue un convencimiento, algunos lo llaman la campaña del miedo, pero en realidad es la campaña de la realidad, o sea, nadie está diciendo algo que el propio candidato o los propios candidatos de la Fuerza de la Libertad Avanza no lo hayan expresado públicamente. No es campaña de miedo decir lo que van a hacer. Lo que pasó en Rosario o en Santa Fe Capital. Hubo un crecimiento muy grande de Unión por la Patria con respecto a la primera vuelta de las elecciones. Así que esos componentes, digamos, hacen que los argentinos no comemos vidrios, ¿no? Sabemos, estamos 40 años de democracia, una democracia joven, pero sí sabemos lo que está en riesgo, creo en general, incluidos los votantes de Patricia Bullrich. O sea, los votantes de Patricia Bullrich también son personas democráticas, no son antidemocráticas, más allá de lo que haga su dirigencia. Yo conozco muchas personas que han votado a Schiaretti, a Bullrich, a diferentes, y tienen el convencimiento de que quieren lo mejor para el país. Bueno, eso no lo estaría expresando Milei, sino todo lo contrario, digamos, parecería que hay un odio recalcitrante hacia nuestro país, inclusive hacia nuestra bandera, hacia San Martín, hasta Alfonsín, o sea, una generación de instalar una violencia que ya no es una grieta, sino que es algo bastante más osado y consideramos nosotros, y yo particularmente, bastante peligroso. Este ataque permanente se ve en las redes sociales, pero también se ve en la calle, ¿no? Este ataque permanente al que piensa distinto y no poder convivir es riesgoso, pone en peligro la democracia. Majo, ¿cómo ves de aquí hasta el 19 de noviembre que se lleve a cabo el balotaje, el escenario? Digamos, ¿qué escenario vislumbran? Insisto, a título personal, también a título seguramente del partido, porque bueno, parece que falta mucho, en realidad falta muy poco, está a la vuelta de la esquina y como decís, semana a semana los escenarios son bastante cambiantes. Si todo sigue así, como hasta ahora, por eso digo, la Argentina es una caja de sorpresas, si hay algo que tenemos que no nos aburrimos nunca, porque todos los días hay sorpresas de algún tipo, si todo sigue así, parecería, digamos, que Sergio Massa sería el candidato nuestro nuevo presidente, digamos. De cualquier manera hay que tener en cuenta muchas variables, vamos a seguir insistiendo y estamos todas las fuerzas políticas que defendemos la democracia, hablando con la gente en permanente, no ya campaña, sino, ya esto ni es una campaña política, porque nosotros no hacemos campaña por Massa, porque no somos peronistas, digamos, no hacemos campaña por Massa, pero sí de hacerle ver el riesgo que significa los outsiders, que en realidad serían los Milei, o sea, gente que viene de otro palo, que no tiene ninguna
ninguna estructura política ni ha tenido tampoco ¿cómo se llama? Una responsabilidad o un cargo destacado en lo privado. Es muy riesgoso, entonces seguimos en esto y esperamos, digamos, que la gente, los argentinos, las argentinas, defendamos lo que tanto nos costó conseguir. Lo que sí creemos, o creo personalmente, que va a haber mucho voto en blanco. Se ha manifestado mucha gente, incluso, no solo los dirigentes que llaman a votar en blanco, que son los menos, sino la propia gente desencantada. Si hay algo que por ahí es feo, digamos, que ha pasado en otros momentos, pero creo que no tan desgarrado y descarnado como ahora, es la cantidad de jóvenes que se sienten defraudados, porque es absolutamente entendible, y creo que lo hablamos en otra nota, cómo la gente se vuelca a estas ideas que parecen novedosas, que en realidad no lo son, y sobre todo la juventud que sintió el entusiasmo del grito de que se termina la casta, y después transar con lo peor de la casta, digamos. Entonces hay muchísimos jóvenes desilusionados con eso, que lo lamentamos porque esos pibes después es muy difícil convencerlos que hacer política es hermoso y hacer política no es un cargo, hacer política no es la tranza, no es llegar, sino es luchar por un país mejor. Muy difícil convencerlos, así que esperemos que no sea una herida tan profunda en nuestra sociedad, que sea en paz sobre todo, que cesen los ataques y las persecuciones que se están dando todo el tiempo y que todos estamos para lo mismo, para que nuestra patria salga adelante, que tengamos menos inflación y que todo el mundo tenga acceso a sus derechos que los garantiza la Constitución, que es vivienda, trabajo y salud. Majo, como siempre, bueno, gracias por tu tiempo, un gusto hablar y estaremos seguramente volviéndonos a encontrar ya con el resultado opuesto, si te parece, sosteniendo un poco la lógica de todo el año, de hablar con los principales referentes de la política aquí de Cañada Rosquín, de la realidad política a nivel nacional, así que si te parece, por supuesto, quedamos para después del 19 de noviembre poder volver a tener la oportunidad de charlar y tener tu mirada y la mirada del partido. Muchísimas gracias, como siempre.